911, emergencias. Hablamos del caso de Chano Charpentier, el ex líder de Tambiónica. Esto comenzó ayer a las 11:15 de la noche con un llamado de la madre de Chano llamando a la ambulancia de la prepaga. La víctima es mi hijo, que está luchando por su vida. Dijeron que estaba colizado, estaba falopeado, todo eso. Pero ahora sea la última. La verdad, una tragedia que nadie espera jamás que suceda en las vidas de uno. Felipe se automedicaba. No tomo ni una gota de alcohol. Él me contó que hubo escenas de violencia. Lo que tengo es personalidad adictiva. Recién se escucharon un par de tiros, unos gritos. Álvarez no estaba en estado de inimputabilidad. Y lo maté porque era entre él y yo. Con un gil lo aterré de artista. Bueno, yo me despido con este beso. Chau, chau, chau. Chano, Felipe Pettinato, Piti Álvarez encendieron todas las alarmas. No el mismo día que sucedieron las cosas, sino antes. Habían encendido todas las alarmas. Y sin embargo las tragedias ocurrieron. En algún caso muertes. ¿Eran evitables? ¿Son culpables? ¿Es un privilegio estar en un psiquiátrico y no en la cárcel? De todo esto vamos a hablar. Estuvimos en Exaltación de la Cruz, uno de los escenarios de la tragedia. Nos encontramos en el partido de Exaltación de la Cruz para procurar reconstruir qué fue lo que pasó esa madrugada del 26 de julio de 2021, cuando Chano finaliza con un disparo en el tórax. Mirá, no tengo ni un recuerdo. Realmente mi cabeza entró en shock, tal vez para protegerme de lo que había pasado. El infortunado episodio que desembocó en esta situación había comenzado horas antes con un llamado del propio músico al 911. 911, emergencias. ¿Qué tal? Tengo una emergencia urgente, por favor. Tengo a mi mamá que está mal de la cabeza, con 4 médicos que yo no llamé, adentro de mi casa diciendo que me va a judicializar y me meter en psiquiátrico. No tiene nada que ver con nada, porque nada, yo estoy llevando una vida normal, pero mi mamá está mal y yo ya no sé cómo contenerla, ¿entendés? ¿Su nombre, señor? Santiago Moreno Charpentier, soy Chano. Dale, por favor que vengan, urgente el móvil y saque a la gente de mi casa y le saque las llaves, porque tengo miedo, desde ayer me están entrando. Está grabado pero que entre a mi casa como sea, que entre a mi casa como sea. Chano, que indudablemente ha consumido alguna sustancia psicoactiva, se encuentra severamente perturbado. Su madre ha convocado a un médico psiquiatra, quien percibe el estado de conmoción en el que Chano se encuentra. Decide convocar a una ambulancia porque probablemente está frente a un brote psicótico y al mismo tiempo concurre al lugar la policía. Agreguemos que Chano había cortado la luz. Ingresan a la casa con el permiso de la mamá de Chano. Una vez que están dentro de la casa tratan de hablar con él, de hacerlo bajar porque estaba muy alterado, de hacerle entender que tenía que subirse a la ambulancia, que había que trasladarlo, que necesitaba atención médica. Aquella noche, el psiquiatra Gonzalo Caliguri ya se encontraba en el lugar desde las 22:30. La situación no era buena. Él reingresa a la casa habitación y retorna blandiendo un arma blanca. Incluso habría llegado a amenazar al médico con apuñalarlo si intentaba internarlo. Es en este momento cuando el policía Facundo Amendolara lo enfrenta y a una distancia próxima, luego de una suerte de discusión, le efectiviza un disparo, cayendo él abatido y habiéndolo recibido en el tórax. ¿Estamos entonces frente a un episodio de legítima defensa? Hablamos del caso de Chano Charpentier, el ex líder de Tambiónica, donde recibe un impacto de bala, según la versión oficial de la policía, cuando él con un cuchillo amenaza al policía que fue al lugar porque tenía la intención de internarlo. Como epílogo de este caso, Chano fue trasladado al sanatorio Otamendi, donde fue intervenido quirúrgicamente, se le extirpó parte del vaso, el riñón y páncreas. La víctima es mi hijo, que está luchando por su vida.
Yo solo llamé a una guardia médica para que ayuden a mi hijo. Y sabían que se iban a encontrar con alguien que estaba mal. Yo solo pedí ayuda. La operación resultó exitosa. Chano logró ser estabilizado y quedó internado en terapia intensiva. Allí permaneció durante 18 días para luego ser trasladado a un centro de tratamiento de adicciones. Al iniciarse la investigación del hecho, el expediente fue caratulado como atentado, resistencia a la autoridad y lesiones. Días más tarde, tras declarar que actuó en defensa propia, el oficial Amendolara quedó imputado por lesiones gravísimas al haberle disparado al músico. Estamos convencidos que hay que apoyar a los policías que obren correctamente, en cumplimiento de su deber y en legítima defensa. Y este es un caso que reúne los dos requisitos. Él no quería saber nada, los insultaba y le decía: los voy a matar a todos, los voy a matar a todos. En suma, producto de un triste episodio en que no supieron contenerlo, Chano casi paga con su vida el no poder controlar su problema de adicciones. Tengo el recuerdo lamentable del sufrimiento de mi mamá por la situación y bueno, por una tocada de fondo más en mi vida que espero ahora sea la última. Doctor Raúl Torre, el caso de Chano se produce poco tiempo después de que acuchillaran a otro policía aquí. El oficial Roldán. El oficial Pablo Roldán, que murió. Falleció. Entonces había como un ambiente de un psicótico, es el que mató a Pablo Roldán. Había como un ambiente, no dejemos acercar a nadie que esté con brotes. Claro, yo creo que esto influyó. Yo creo que indudablemente hay que estudiarlo en el contexto, el caso Chano hay que estudiarlo en el contexto de la muerte del oficial Roldán, porque de alguna manera previno a toda la fuerza de seguridad ante problemas de esta naturaleza. Y esto yo creo que tiene dos aristas, Tuni. Una arista jurídica, que es lo que tendrá que ver con la legítima defensa, el legítimo ejercicio de un cargo, que es el caso del policía, pero un aspecto que está íntimamente relacionado con la salud pública. ¿Hasta dónde esto fue el efecto de una sustancia psicoactiva o hasta dónde es una patología psiquiátrica que de un modo u otro perturba de esta manera a quien resulta ser en un momento victimario y minutos después la víctima, ¿verdad? Ahora, la mayoría de los que nos está viendo seguramente opina y el policía estaba en riesgo, estuvo bien en disparar, Chano debió estar internado. ¿Cómo se abordan estas cosas? Bueno, primero el hecho puntual. Había, por lo que ha surgido hasta ahora en la investigación, ¿verdad? Había de alguna manera la exhibición de un arma blanca. Eso representa una agresión ilegítima que no tiene por qué estar obligado a soportar. Y de alguna manera reacciona. Pero no hay internacionalmente como experiencia de cómo manejar esos casos sin disparar, ¿o sí, es difícil eso? En algunos internacionales, como hablamos de Estados Unidos y Canadá, es a lo mejor en algún caso excesivo, porque dice que todo aquel que se involucre o se aproxime a un policía dentro de una distancia inferior a 10 metros, tiene de alguna manera la legitimación para efectivizar disparo, ¿verdad? La justicia argentina, en cambio, no existe reglamento de este tipo en la República Argentina. Es decir, no te dice a cuántos metros te tenés que ir. Sí hay entrenamiento, se entrena al policía para indicarle el riesgo que corre. Y la justicia analiza cada caso en particular, que a mí me parece que es lo correcto, analizar cada caso en particular. Y un policía de Exaltación de la Cruz tiene que estar entrenado para una situación tan como esta. Sin analizar a ese policía en particular, debería estar. Debería estar. Yo le recuerdo, Tuni, que la única persona que ha estado legitimada para matar sin ninguna explicación en este país era el centinela, el viejo centinela de las unidades militares. No tenía que explicar absolutamente nada. Alguien ingresaba al predio de una unidad militar y abría fuego directamente. Sí. De hecho, hubo algún caso muy famoso con un jugador de fútbol de Cruz San Lorenzo y Almagro, que perdió un brazo, etc. Esto ahora no ocurre. Ahora cada caso es analizado por la justicia.
Chano dio muchos adelantos de los peligros que afrontaba y que afrontaba su situación. Pero muchos adelantos. Y todos los casos que vamos a ver esta noche dieron adelantos de lo que estaba pasando. Véalo. A pesar de haber construido una exitosa carrera artística, de contar tanto con el afecto de su familia como de su público y de tener un buen pasar económico, hace años que el problema de adicciones de Chano no le permite disfrutar de sus logros, dejándolo expuesto al caos una y otra vez. La camioneta de él empezó a chocar los coches todos los coches. Dijeron que estaba colizado, estaba falopeado todo eso. Lo bajaron de la camioneta y le empezaron a pegar. Tan solo unos meses más tarde, en abril de 2016, el ex líder de Tambiónica volvió a chocar. Esta vez contra el acoplado de un camión que lo arrastró varios metros enganchado sobre la Ruta 3 a la altura de Cañuelas. Al año siguiente, la situación se repetía una vez más. La madrugada del 16 de marzo de 2017, el músico chocó su vehículo contra dos coches estacionados en el barrio porteño de Saavedra. Pero nada, había un auto, toquecito salió del lugar, calculé mal y le pegué a 20 kilómetros por hora, le rompí la óptica y el guardabarro. En aquella oportunidad, los voceros policiales indicaron que le retuvieron el auto por tener la licencia de conducir vencida y no contar con el seguro obligatorio. Aparentemente, y por lo que me contó mi hijo, venía manejando y viendo el celular o hablando por teléfono, mandando mensaje a algo, pero estaba con el celular en la mano. Este chico tiene un antecedente y llama mucho la atención. El tiempo pasó, pero la situación de Chano no mejoró. Tuvo innumerables recaídas. Incluso días antes del infortunado episodio en el que recibió un balazo en el estómago, el músico subió una serie de videos a redes sociales que evidenciaban que estaba atravesando un momento crítico. Pero el consumo para mí es como un síntoma, ¿me entendés? Es como que yo a veces estoy mal y estoy como en fase de Chano ingobernable, ¿me entendés? Chano ingobernable, no hace falta que esté de droga. Sin embargo, cuando las cosas parecían encaminarse, hacia marzo de 2022, Chano sufría una nueva recaída. El cantante se presentó frente a su público para ofrecer un show en un teatro de Ituzaingó, pero se lo vio muy desmejorado sobre el escenario. Para fines de mayo de 2022, Chano volvía a ser internado en una clínica de rehabilitación, transitando una vez más un tortuoso camino que invariablemente lo enfrenta con sus demonios. Me gasté una fortuna este año, lo que puede salir una casa en tratamientos. Y es difícil decir que no. Pero a eso también me dicen, Chanito querido, toma. ¿Entendés? Y a veces puedo, muchas veces puedo, y a veces no. Y a veces puedo, muchas veces puedo, y a veces no. Doctor Fernando Soto, usted defiende al policía que disparó Fernando Amendolara. Facundo Amendolara, exactamente. ¿Tiene entrenamiento, tiene justificación el disparo? Los policías están entrenados para enfrentamientos con delincuentes. No tienen un entrenamiento especial y específico respecto de situaciones de personas que tienen consumo problemático con sustancias estupefacientes o personas con desequilibrios emocionales o psiquiátricos. ¿Deberían tenerlo? Sí, claro. Deberían tener otro tipo de armas inclusive. Por ejemplo, deberían tener tasers que permiten inmovilizar a una persona sin lesionarla ni matarla. Sin lesionarla ni matarla. No lo tienen. Debería haber, Tony, maneras de desarrollar la labor policial, le llamamos protocolos, respecto de este modo de intervención. ¿Cuántos hay? Ninguno, no las hay. Entonces, ¿qué hace un policía cuando está en una situación así? Hizo lo que debería hacerse y lo que se hace en los países que sí lo tienen organizado. La policía no entró. Lo llamó por teléfono, le habló 45 minutos con Chano. Salía al jardín, gritaba. Él no estaba solo. Fueron varios policías. Entró y salió varias veces, ¿no? Un montón de veces.
Mientras esto sucedía, antes al médico psiquiatra lo corrió con la misma cuchilla de 30 centímetros para decir, te voy a matar, lo insultaba. También a la madre y también al padrastro que les ha pegado. Estaba totalmente fuera de sí. Entonces, cuando llegó la policía, charlaba. Él salía al jardín y gritaba, estaban afuera del jardín. ¿Sabe por qué entraron? Porque la madre, que estaba desesperada, le decían, ¿cómo no van a entrar a sacar a mi hijo? Entró, por su propia decisión. Y el policía entraron tras de ella, porque ya estaba en riesgo. En ese momento, Chano lo vieron que iba hacia la cocina. Sintieron un ruido de cocina. El campo, no hay silencio. Es como un cajón de cubiertos que se abría. Y lo veían que estaba abriendo algo. Estaba todo oscuro, ¿no, Raúl? Además, ya no había cortado la luz, ¿verdad? Sí, cuando llegó el médico estaba la luz cortada. Entonces entraron por la parte de atrás, el médico de la obra social, que lo llamaron. En realidad, una aclaración. El problema no era de ese día. No había empezado ese día, ni el día anterior. 20 años atrás. Grave, el martes anterior. Estaba internado. Por la ley de salud, el paciente psiquiátrico es denominado usuario. Yo puedo usar y ser usuario de un sistema de Wi-Fi, por ejemplo, de cable para ver la tele, pero no elijo ser paciente psiquiátrico. ¿Se dio la situación de era él o yo? Claro, entonces... Para Mendolara, él dice eso. Claro, cuando llegó ese momento, él no quería que lo internen. Entonces, cuando salió a la puerta, estaba con las manos adentro de una campera, los policías le hablaban con distancia, no tenían las armas, las tenían enfundadas, y la madre, que estaba más alejada en la casa, le dijo, Chanito, quédate tranquilo, te vamos a llevar al Otamendi, te vamos a internar al Otamendi. Ahí fue el problema mayor. Ahí dijo, no me van a llevar a ningún lado. Sacó la cuchilla de 33 centímetros, empezó a correr a todos los policías. Los policías se fueron para la puerta. Una policía quedó un poco arrinconada, desenfundó el arma. El jefe del operativo lo llamó desde la puerta. ¡Chano, Chano! Miró hacia donde estaba el jefe del operativo, se fue para ahí. Y cuando estaba yendo hacia ahí, lo vio a Mendolara, que había quedado atrapado entre Chano y la salida y no pudo salir. Lo vio a Facundo Mendolara y empezó a correrlo. Había un cantero que había cosas quemadas, porque él había quemado un televisor en algún momento, en un desborde. No se veía nada porque había cortado la luz. Había llovido, estaba todo lleno de barro y él iba para atrás, diciendo, tirate al piso, basta, pará, tirate al piso, le decía a Mendolara, a Chano. Sí. Te voy a matar, y lo insultaba. Todo tardó mucho más en contarlo que lo que pasó. Hasta que cuando ya lo tenía encima, con las pericias se probó que era 1,5 metros, disparó. Cuando disparó cayó al piso con la cuchilla en la mano, que no la soltaba. Y doctor, ¿la distancia de disparo fue acreditada pericialmente? Sí, fue un rango. Se probó un rango de disparo. No fue a menos de 50 centímetros, no fue a más de 1,5 metros. No pudimos probar porque pero lo podemos deducir, los peritos lo han dicho, porque se puede determinar si es a corta distancia o más lejos. Sí, pero más lejos puede ser a 1,5 metros o a 200 metros. Por supuesto, pero tendría que tener depositadas un tipo... Eso dentro de los 50, los residuos quedan dentro de los 50. Pero los que la corta distancia de Simpson. Que ahí no está, exacto, me dicen eso los peritos. Chano y la familia, ¿acusan a Mendolara o después digamos como que hubo un reconocimiento de la situación? Ni a Mendolara acusa a Chano, ni Chano a Mendolara, porque cuando fuimos a una pericia para abrir el teléfono de Chano, hablé con él y me preguntó, ¿cómo está el policía? Pobre muchacho, me dice, ¿qué está pasando? Le digo, mirá, está preocupado por su trabajo, todavía es policía, bueno, menos mal, no se quedó sin trabajo. ¿Querés hablar con él? Le escribo a Mendolara, se llaman y hablan por teléfono. Le dice, no tengo ningún reclamo, como le mando un mensaje de audio, no tengo ningún reclamo. Pero en la causa judicial no tampoco hay un reclamo. No, tampoco, nada. Tampoco lo tenemos en tanto y en cuanto no haya una actividad judicial en contra del policía, que no, sí, no por ahora no. Por ahora no. Yo lo que creo que hay que analizar en este caso, fundamentalmente en cuanto a la motivación, al disparador, es la criminogénesis. ¿Qué pasó 24 o 48 horas antes, durante el hecho y después? Yo creo que este es el análisis que hay que hacer contextual de todo esto, más allá de la circunstancia puntual. Más allá puntual. de entrenamiento o no entrenamiento, ¿te parece razonable el accionar? Si tengo que ser objetivo, a mí me parece que los preceptos de la legítima defensa están presentes. En base a la experiencia que uno tiene de muchos años, ¿no? Pero bueno, puede haber quien tenga opinión distinta, no lo creo. Es bastante incomprensible que a esta altura del partido
los policías solamente tengan un arma 9 milímetros con balas de plomo y no tengan otras armas, por ejemplo taser. Es inadmisible. Es una larga discusión en otro lado y además no habría una taser en Exaltación de la Cruz. De todas maneras, se usan en los aeropuertos. Tampoco convengamos porque es todo un misticismo con esto. Tampoco cualquiera está preparado para usar una taser. Exactamente, no es tan fácil. Pero lo cierto es que el policía tiene que arreglarse con lo que tiene. Y evitaron a toda costa estar cara a cara con él porque sabían que era peligrosísima la situación. Se desbordó por todo lo que le conté. Perfecto. Entonces, no hubo otra. Así se lo dijo en el momento. Le dijo jefe, le dijo el jefe del operativo. No tuve otra, le dijo. Gracias, doctor. El perfil adictivo, la cuestión de la adicción, el caso de Felipe Pettinato. Durante los últimos minutos del lunes 16 de mayo de 2022, un misterioso incendio se había producido en el departamento de Felipe Pettinato, de 29 años, hijo del animador Roberto Pettinato. Lamento enormemente lo que estamos viviendo ambas familias y demás afectados. Esto ha sido realmente, la verdad, una tragedia que nadie espera jamás que suceda en las vidas de uno. Las llamas habían ganado terreno en la vivienda emplazada en el piso 22 de un edificio ubicado en la calle Aguilar, al 2300, en el barrio de Belgrano. Estaba toda la gente ahí en las escaleras y ya habían caído los bomberos que estaban empezando a subir y que nos habían dicho no, quédense en casa, es en el piso 22, así que solo tenían que evacuarlos del 19 para arriba. Las consecuencias del siniestro resultaron fatales. Aquella jornada, Felipe no estaba solo en su casa. Lo acompañaba el neurólogo Melchor Rodrigo, de 44 años. Fue justamente este hombre a quien encontraron sin vida en el lugar, con su cuerpo calcinado por el fuego. Llega personal de bomberos y la puerta estaba abierta. En presunción, digo, ¿cómo se inicia la llama? ¿Con un cigarrillo, con una hornalla? Cuando hay una instrucción llevada a cabo, no puedo dar detalles. Inmediatamente se dio inicio a una investigación en busca de determinar las causas de semejante desastre. Por su parte, Pettinato era trasladado por una ambulancia del SAME al Hospital Pirovano, en estado de shock por intoxicación con monóxido de carbono, para luego ser derivado a una clínica psiquiátrica. Yo sé lo que él me decía, que era muy buen amigo de él, que bueno, que se juntaban de vez en cuando, pero era amigo, no lo atendía como médico ni a él como paciente. Felipe se automedicaba, él elegía la medicina que tomar, que esto, que el otro, entonces obviamente un psiquiatra no te va a dar la medicina que vos querés. Lo que él me ha dicho, que bueno, que se quedaba a dormir en su casa, que tomaban pastillas los dos. Según trascendió, a partir de pruebas realizadas por el Departamento de Bomberos, se dedujo que el fuego pudo haberse originado a partir de la utilización voluntaria de un encendedor. A su vez, no se había logrado determinar si la víctima había fallecido producto del incendio o si ya estaba muerta cuando las llamas ganaron terreno en el lugar. Pero al haberse comprobado que el incendio se originó de manera voluntaria, Pettinato pasó a quedar alojado en el ojo de la tormenta. De esta manera, en el marco de un impensado episodio con un desenlace fatal, todavía se busca determinar con exactitud qué ocurrió aquella noche entre Felipe Pettinato y el fallecido neurólogo que lo acompañaba. Doctor Sergio Grossman, todos estos casos tienen antecedentes, tienen internaciones, todo parece como prevenible. Todo parece como prevenible. A ver, todo es prevenible si la medicina curara todo. ¿Sí? Todo es prevenible si uno sabe en qué momento van a suceder las cosas. Pero ni uno sabe en qué momento van a suceder las cosas peligrosas, ni la medicina cura todo. O sea, acá hay un factor que es el brote, digamos, si no, no es tan peligroso y hay
digamos, cualquiera que nos está viendo dice, pero todos ellos debieron estar internados, o alguna frase así, diría. Claro, pero eso, o sea, vos fíjate que vos decís, hace mucho que pasan cosas con ellos que nos muestran que están mal, ¿verdad? Sí. Entonces vos decís, bueno, ok, yo lo interno. ¿Y cuánto tiempo lo interno? ¿Sí? Porque lo internás un mes, lo tenés 2 meses y la persona mejora un poco, pero sigue teniendo riesgo de volver a consumir porque lo va a tener toda la vida va a tener esa tentación de volver a consumir. Entonces, para que no pase algo malo, ¿cuánto tiempo lo tenés internado? La persona puede mejorarse, vuelve a salir, vuelve a consumir, vuelve a empezar, es una situación cíclica y bueno, lo puedes tener internado toda la vida por si vuelve a consumir y entra en un brote. Entonces, quizás la discusión es, bueno, cuando ya sabemos que volvió a consumir, ¿qué podemos hacer para ayudarlo? ¿Qué puede hacer la familia para ayudar a alguien que ya entró en el ciclo y que sabemos cómo empieza y que sabemos cómo termina el ciclo porque ya pasó varias veces con esa misma persona? Y ahí es donde vienen las reflexiones acerca de cuál es el sistema de salud que tenemos y cuál es la ley de salud mental que tenemos y qué permite y qué no permite. Porque la ley de salud mental que tenemos y los códigos civil y penal dicen que solo se puede internar contra la voluntad de la persona cuando hay riesgo cierto e inminente. ¿Sí? Ahí ya tenemos un problemón. Sí, que es riesgo cierto e inminente o algo así, debe ser. Y está definido hasta en la reglamentación, lo tengo acá escrito, si querés te digo exacto. Pero si algo es cierto, viene de certeza. Si algo es riesgo, viene de probabilidad. Las cosas no pueden ser probables y ciertas al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces le pide al médico, eso de cierto e inminente, algo que es imposible, que es la capacidad de evidencia. ¿Sí? Yo no soy vidente. Entonces yo sé que la persona está Es decir, el médico, lo que usted dice, doctor, es el médico no puede ver para adelante que algo así puede pasar. No puede, no puede, lo que puede es saber que en el camino que está, esto va a terminar mal. ¿Sí? ¿Cuándo va a terminar mal? Y no, el médico Pero no lo ese sabe. equipo interdisciplinario al que alude Sí. específicamente la ley, ¿no tiene la capacidad de analizar el caso que se le está sometiendo a estudio? Sí, pero de nuevo, la ciencia no puede saber cuándo va a sustanciarse el riesgo. Salvo casos extremos, obviamente, ¿no? Claro, o sea, cuando ya está sucediendo, hasta el portero se da cuenta que la persona está mal y que se va a pegar contra la pared. ¿Sí? Ahora, cuando yo veo al paciente puedo decir, esto constituye una situación de riesgo. Otra cosa, viene el juez y me dice, pero es cierto e inminente, el riesgo se va a sustanciar en las próximas 48 horas. ¿Cómo? ¿Y usted cómo sabe? Eso es muy difícil. Eso, salvo que estemos al borde del precipicio, no lo sé. Pero sí sé que si la persona pero ahí, está por ejemplo, en el caso consumiendo- de Chano, Sí. ya estaba como claro que necesitaba internarse. Claro que ¿Una sí. familia lo puede lograr eso o es muy complejo y demora y encima se requiere como de dinero? A ver, hay dos partes de eso. Uno, lo que estábamos hablando, el riesgo cierto e inminente, en donde una persona está consumiendo. Yo sé que en un ciclo que puede llevar una semana o un mes o 2 meses, la cosa va a terminar mal, pero no lo pueden internar involuntariamente por pedido de la familia porque no cumple con criterios inmediatos de riesgo cierto e inminente. Entonces, ahí la ley te ata las manos y te dice, si la persona no quiere, no lo puedes internar. Pero mire, está consumiendo todos los días 1 gramo de cocaína. Bueno, pero ¿lastima a alguien? ¿Es su libertad? Digamos, ¿se va a lastimar a sí mismo? No. Entonces no lo puede internar. Si el señor no quiere, no puede internarlo. Ok. ¿Y el fin de semana consumió 5? Bueno, ¿y qué pasó? Y ahí ya con 5 ya es un desastre. Pero perdón, ¿y si tuviera antecedentes de violencia ante ese consumo de ese gramo de clorhidrato? No, la ley dice que los antecedentes no son razones para internar hoy, que tiene que estar pasando algo hoy para que lo internes. Por eso hablamos de la criminogénesis, de toda la secuencia, porque acá no hay que ver la foto, hay que ver la película, Te obviamente. entiendo ¿no? perfectamente y eso es lo que nos permite predecir
que no sabemos exactamente cuándo, pero que va a terminar mal, ¿sí? Pero no cuándo va a terminar mal, y la ley no permite que lo hagas con ese conocimiento. Pues, porque la verdad que todos los familiares con los que uno habla dicen, y esto era cantado. Y lo otro es lo que vos me preguntabas, que es lo práctico, ¿no? Lo práctico de qué sistema de salud tenemos, ¿sí? ¿Con qué contamos? ¿Qué se necesita para llevar adelante una internación involuntaria en forma, digamos, respetuosa de la vida y de la persona que está sufriendo? Bueno, para eso o sea, la persona no se quiere internar, ¿sí? Entonces se va a oponer. ¿Y qué? ¿El psiquiatra puede ir y agarrarlo de la oreja y llevárselo? No, porque no puede violentarse sobre el cuerpo de la otra persona porque el psiquiatra diga. Entonces necesita la colaboración de enfermeros, de la policía, de un juez que diga, sí señor, usted puede ejercer. Usted hace un ratito, fuera de micrófono, nos decía por ahí con una tonfa, que es el palo que tienen los policías, que en algunos psiquiátricos se utilizan almohadones, las personas, no almohadones, colchones, se protegen para reducir a alguien que está en un estado de mucha violencia. ¿Usted cree que en un caso como este, por ejemplo el de Chano, hubiera sido posible una cosa por el estilo? O en el caso de Felipe, irlo a internar con técnica, llamémoslo así. No, estoy seguro que con un equipo entrenado en el cual haya médico psiquiatra, ambulancia, enfermero psiquiátrico y un juez a la mano y un policía entrenado. Se contiene la situación. Se puede contener la situación y se puede resolver el 99%. Vamos a decir, bueno, ¿y si esta persona tiene un arma de fuego? Bueno, no, ya el arma de fuego manda. Sí, es muy difícil. Doctor Grossman, la verdad que clarísimo me pareció. Gracias. No, un gusto aclarar. Vamos a escuchar a Marina, la mamá de Chano, porque la otra víctima de todas estas historias son las familias. Estoy acá porque soy la mamá de alguien que está enfermo con la enfermedad de la adicción. Y voy a hablar en nombre de tantas mamás, tantas, cientos de mamás que me escriben, que me mandan mensajes, que me piden por favor, que me imploran que hable por ellas. Hablo por Estela Mauric, que está acá, cuyo hijo fue internado un montón de veces también. Y que cada vez que hablamos me dice, yo a mi hijo ya no lo tengo y lucho por el tuyo, porque su hijo se pegó un tiro. Mi hijo está dormido en la cama. Yo les dije, pónganle un chaleco de fuerza, denle una inyección, átenlo, llévenlo por favor que necesita ayuda, porque no quiero ser Estela y no quiero tener que estar en el velorio de mi hijo. Entonces no sé qué más hay que hacer. Entonces no entiendo nada de riesgo inminente, de leyes, de cualquier cosa. Porque está lleno de madres que no tienen prepagas, que no tienen abogados caros, que no tienen nada. Imagínense si a mí me hacen esto, que saben que mañana puedo estar en los medios diciéndolo. Imagínense qué le pasa a Estela y a todas las mamás que están en cualquier barrio, y ni hablar de Salta, Jujuy, Formosa, Chaco y todo el país. Mi hijo, el hijo de Estela, el hijo de tantas madres y de tantas familias, son personas sensibles, que están enfermas, que sufren, que tienen el síntoma del consumo, pero que seguramente detrás hay una depresión, una tristeza profunda, una bipolaridad o lo que sea. Entonces, yo vengo acá solamente para preguntarles a ustedes cómo nos van a ayudar. ¿Cómo van a hacer para ayudarnos? Porque la ley que tenemos hoy no nos ayuda. Bueno, ya la escucharon a la mamá de Chano, y aquí está Estela Mauric, que trabaja también codo a codo y que perdió a su hijo también por la cuestión de la adicción. ¿Y cómo es el enfoque, Estela? Bueno, mi hijo padecía 2 enfermedades mentales,
bipolaridad y trastorno límite de la personalidad, y aparte era consumidor de cocaína. Estaba sin medicar y tenía 31 años. Todas las veces que quise ayudarlo para internarlo, todo el mundo se ajusta a la ley y dice que tiene que tener voluntad de internación, cuando todos sabemos que que no quieren. No solo que no quiere, lo primero que se quiebra ante una adicción es la voluntad. Entonces, ¿cómo se le va a ir a pedir a una persona? Bueno, quedamos atados de Es pies decir, y su manos. voluntad está tomada por la droga. Exactamente. La familia en sí queda atada de pies y manos, no puede hacer nada. No hay nada para hacer. El juez no dice, y este muchacho es un peligro, démosle la razón a la madre e internémoslo. El juez no dice eso. Bueno, hasta el 2010 yo pude internar a mi hijo porque existía en ese momento el artículo 482 en el Código Civil, que era protección de personas. Entonces yo pude, la verdad que salvaba vidas ese artículo, porque uno podía presentarse a un juzgado civil y pedirle ayuda a un juez y decir lo que estaba pasando. Inmediatamente los jueces ponían a disposición todo. ¿Y ahora no? No, ahora no. Ahora el artículo ese se suplantó por otro. Y el del riesgo... creo que es 43 en la ley de salud mental. El tema que hoy las familias estamos bastante luchando por no digo cambiar la ley entera de salud mental, sino solamente la parte de adicciones, que es la parte que nos frena cuando queremos atender a un ser querido. El artículo 20, por ejemplo... Ustedes lo que quieren es, digamos, que haya más facilidad para internar en un caso de adicción y de cierto, aunque no haya un riesgo mañana. Claro, lógicamente nosotros lo que queremos es que el artículo 20 no sea riesgo cierto e inminente, porque si dice inminente es porque ya está pasando. Entonces nos está frenando un riesgo potencial, por ejemplo. Ya sabemos, con los casos que han pasado, que son públicos, que si una persona sale después de tener un suero en un hospital público y de estar calmado, el riesgo cierto e inminente parece ser que se terminaría cuando deja de atentar contra su vida. Pero ya todos sabemos que más adelante lo puede hacer. Claro, todas las familias dicen, y sí, mejoró, pero esto vuelve. Esa es la impresión. En realidad no mejoran, realidad no mejoran. Salen con un tranquilizante o salen con una bolsa de medicamentos desde un hospital público, pero nunca le atienden la adicción. Atienden lo que pasó en ese momento. Entonces eso es lo que queremos que se mejore. Por ejemplo, en Capital Federal hay una sola ambulancia de SAME que es para salud mental. Entonces, cuando uno quiere actualmente hacer una evaluación interdisciplinaria, hay que ver si la ambulancia está dispuesta para llevar a la persona y si en ese momento... Es una ambulancia con personal especializado frente a personas que tienen adicción. Específicamente. La policía, por ejemplo, no tiene un protocolo para seguir. Entonces también no tiene por qué estar pegándole o agrediéndolo cuando sabemos que son padecimientos mentales. Entonces, es todo un proceso que creo que hay que rever, que la ley es antigua, ya tiene 11 años, hay que rever un montón de cosas. Yo no estoy hablando de los padecimientos mentales, demencias ni otros, solamente... Adicciones. Adicciones, que es donde nosotros tenemos problemas. ¿Usted querría un artículo o una ley específica sobre el tema adicciones? Y yo estoy luchando hace 3 años por una ley específica para adicciones, porque yo estoy segura, como mamá, que si yo hubiese tenido los medios necesarios, hace 3 años mi hijo no se suicidaba, por lo menos no moría ese día, porque yo hubiese tenido elementos, herramientas como para ayudarlo. Pero mi hijo perdió... Como por ejemplo, ¿qué? ¿La internación o qué? Una, la internación, otra, por ejemplo, él entró muchas veces, después me entero, después que fallece, me dicen que varias veces sus amigos lo llevaron a hospitales públicos. Él se dejaba atender, no sé, 2 o 3 horas, lo que dura un suero, y después se sacaba todo y se iba. ¿Qué médico lo arrimó a mi hijo a un tratamiento? ¿Quién le preguntó por qué consumís? ¿Tenés algún problema mental? Nadie, ninguna persona lo atendió de esa forma.
que uno espera que se lo atienda. Después, dicen que las adicciones... Como que se lavan las manos. Se lo quieren sacar de encima. Supuestamente. Dicen también en la ley que las adicciones deben de ser atendidas en los hospitales públicos. Eso no puede ser nunca. ¿Por qué? El hospital público no tiene capacitación para atender las adicciones. Han dicho en la ley, está por escrita la ley, que tiene que haber casas de medio camino, casas durante la noche. No existen. Y esto solo es acá. No sabe lo que es el territorio nacional, Santiago del Estero, Jujuy, Tucumán. Las madres, la desesperación, la gente que me llama. Y la verdad que yo hace 3 años que estoy luchando por esto, porque no quiero más chicos muertos. Bueno, la acompañamos en esto, la verdad que valoramos mucho y los casos están a la vista. Sí. Hola, sí, mira, estoy en el barrio Zamoré, Escalá y Lepiane. Mira, recién se escucharon un par de tiros, unos gritos en la Torre 12. Durante la madrugada del jueves 12 de julio de 2018, Piti Álvarez, quien en ese momento tenía 46 años, se trenzó en una discusión con Cristian Maximiliano Díaz, de 36, a quien conocía del barrio Zamoré, de Villa Lugano. Cristian Álvarez ya se fue de tema, ¿no? Le quitó la vida a un pibe y esas cosas acá en este barrio no pasan. Subió hasta arriba, tardó 20 minutos. Cuando bajó, se puso a discutir con Cristian Díaz y este arrancó una pistola y le pegó los 4 balazos. Tras darse a la fuga, al día siguiente Piti decidió entregarse a la justicia. Sí, yo fui el que disparé. Lo maté porque era entre él y yo, o yo, ¿entendés? Y creo que cualquier animal haría lo mismo. Tras experimentar una severa crisis de abstinencia, la situación de Piti Álvarez en el pabellón psiquiátrico de la cárcel de Ezeiza comenzó a estabilizarse al ser tratado en el Programa Interministerial de Salud Mental Argentina, PRISMA. ¿Puede tener síndrome de abstinencia? Eso es algo que nos preocupa mucho a mí, a nosotros como la defensa y a la familia, porque la abstinencia tan fuerte que puede llegar a tener pues le puede provocar la muerte. Para un Gil, una terrible artista. La justicia evaluó que Álvarez se encuentra en condiciones psicológicas de afrontar el proceso en su contra. En este marco, mientras se espera que se dé inicio al juicio oral por el homicidio que se le imputa, el músico goza de un régimen de prisión domiciliaria, una tobillera electrónica y concurre a un hospital de día para continuar su tratamiento psiquiátrico. No sé si volvería a ser lo mismo, si podría haberlo elegido, ¿no? No lo sé, no, capaz que sí, capaz que no. Mientras baja el sol. En los casos de personas bajo arresto domiciliario que presentan un cuadro psiquiátrico como el de Álvarez, ¿con qué contención se cuenta para que no terminen poniendo en riesgo su integridad física o la de terceros? Doctor Torre, hemos aprendido mucho en el programa. 3 famosos, porque esa es la verdad, adictos, donde la situación de peligro se conocía medio públicamente, aunque era difícil de prever el día en que una tragedia iba a ocurrir. ¿Esto era evitable o no era evitable? Y de algún modo tiene 2 lecturas. Por un lado uno tiene la discusión que va a quedar instalada alrededor de la ley, si la ley es adecuada o no, y siendo adecuada si está bien implementada o no. Y Tuni, nosotros conocemos estos 3 casos porque tienen la mediatización por las personas de que se trata. Hay cientos de casos cotidianos de los que no se tiene conocimiento. Pero por ahí no se podía, uno puede decir, no puedo prevenir todo, pero podemos mejorar.
Bueno, no podemos mejorar con lo que decía el doctor Grossman, tipo que haya especializados con un palo en lugar de un arma, con mayor facilidad para actuar rápido, para internar cuando es necesario. No sé, ¿podemos mejorar? Yo creo que como toda situación límite deja un aprendizaje, y yo creo que el aprendizaje tiene que ver con profundizar el entrenamiento del personal policial, que siempre va a ser el que va a tener el primer contacto. Sí tenemos ambulancias psiquiátricas en el SAME, no están siempre a mano, porque a lo mejor están entretenidas con otra situación similar. El personal policial deberá estar entrenado en estas circunstancias, saber que está lidiando no con el delincuente común y habitual, sino que está usted lidiando con un estaría más enfermo. a favor de que haya un poco más de facilidad para las familias que ven la situación y plantear la internación? Y a mí me parece que a lo mejor la ley merecería alguna modificación, un replanteo que tenga que ver, por ejemplo, con el tema de las adicciones, como hemos visto. Como usted dijo, Tuni, estamos aprendiendo mucho y hoy hemos aprendido mucho. Gracias. Adicciones y tragedias. No es una cuestión del pasado, no son estos 3 casos. Esto es cotidiano y en todo el país, en zonas alejadas. Y la gente no tiene solución, las familias no tienen solución y el adicto no tiene solución. Necesitamos evolucionar acá, como sea. Hasta la próxima.